Con el saludo para Carlos Manuel Estefanía y los oyentes de la tertulia de Estocolmo, el magazine radial en español que hacemos desde Estocolmo al mundo por FM 91.6 MHz Radio Buchirca. Hoy para Leandro Gasco es grato saludar y entrevistar al candidato a presidente de República Dominicana, Ramfis Domínguez Trujillo. Buenas tardes, Ramfis. ¿Cómo está? Gusto en saludarlo. Muy buenas tardes, excelente, un honor poder participar con usted, con todos los radioescuchas por allá, que lo escuchan a través del mundo. Sé la incidencia que tiene su programa en el mundo de la comunicación, por lo que estamos aquí a las órdenes y prestos para atender cualquier inquietud, pregunta y tener un conversatorio interesante para todos. ¿Cómo no? Bueno, en este momento está en Filadelfia junto al pastor Giovanni Domínguez, ¿no? Así es, llegamos esta mañana, estamos agotando una agenda de trabajo aquí fuerte, un acercamiento con la comunidad, tanto cristiana, dominicana y diferentes sectores empresariales y eso para continuar desarrollando el trabajo de campaña ya, porque estamos entrando en un proceso de desarrollo en campaña con miras a las elecciones de mayo del 2020. Ajá. Ahora, uno siempre sostiene cuando analiza escenarios de políticos que más allá de cualquier concepción de pensamiento o ideología, no es bueno que, ni sano, digo, que nadie se eternice en el poder, y uno dice, porque Dios, el primero, hay uno solo. Ahora, sí, cuéntenos un poquito, su madre, y siempre teniendo en cuenta que hay que contextualizar el periodo histórico en cualquier lugar de los sucesos y las cuestiones, y la verdad sin recortes, ¿no? Bueno, María de los Ángeles Trujillo de Domínguez escribió Trujillo, mi padre en mis memorias. Esta mención, sí, es para preguntarle cómo define a su abuelo, el general Rafael Trujillo, qué rescata de sus años de gobierno. A ver, cuéntenos. Bueno, pues en realidad creo que siempre he sido bastante ecuánime en cuanto a la historia del generalísimo Rafael Leónidas Trujillo Molina. Pese a ser su nieto, entiendo que uno tiene que ser justo y ecuánime, balanceado en los juicios. Yo veo el gobierno de mi abuelo como un gobierno de progreso, un gobierno que legó a la República Dominicana un país desarrollado, que legó al país un sistema vial, un sistema educativo, convirtió un país eminentemente rural en un país moderno, un país con todo bien desarrollado y con los estamentos para poder convertir ya la ideología imperante en la institucionalidad de un gobierno autocrático como lo fue a una democracia. Pese a todos los aspectos negativos que evidentemente son propios de las dictaduras. En un momento histórico. Por eso yo le decía a Ramfis que siempre es bueno hacer una contextualización también de la situación histórica y bueno, y hacer un análisis amplio con el rescate completo de todo, ¿no? Así es. En el contexto histórico teníamos evidentemente dictaduras por toda Latinoamérica. Tuvimos al Domingo Perón en Argentina, Pinilla en Colombia, tuvimos en Somoza en Nicaragua, asimismo después de, ya en la primería del régimen de mi abuelo tuvimos a Papadoc, Jean-Claude Duvalier allá en Haití, y así sucesivamente, Pérez Jiménez en Venezuela y demás. De hecho, diría yo que eminentemente la ideología política que los norteamericanos impulsaron en gran parte allá por todo Sudamérica y el Caribe para impulsar el progreso, para impulsar lo que diría yo el rescate al orden, a la disciplina y toda esa serie de cosas, de producto del legado de los colonos, los países colonos que vinieron a este hemisferio para conquistarlo y demás. O sea, podríamos contextualizarlo de una forma muy amplia, pero basta con decir que realmente era el entorno histórico del momento y que realmente en la República Dominicana
Yo siempre digo que cada líder es producto de su entorno. En República Dominicana nosotros acabábamos de pasar por un proceso de una inestabilidad socioeconómica, política, realmente inverosímil, donde desde 1864 con Buenaventura Báez hasta el 1924, cuando vemos el surgimiento del liderazgo de Horacio Vázquez, es decir, en 60 años de nuestra historia republicana pasaron por la Casa de Gobierno 49 gestiones de gobierno, es decir, que duraban 1 año y 8 meses, ese era el promedio. No había ningún tipo de balance social, no había ningún tipo de control económico ni político. Nos habíamos visto intervenidos por las fuerzas norteamericanas en 1916 justamente por la imposibilidad del repago a la deuda pública, cuando el presidente Juan Isidro Jiménez Grullón básicamente levantó los brazos y dijo: me rindo ante esa calamidad económica. Y pues luego de eso entramos en un proceso de vigorización de la economía, desarrollo. Teníamos realmente un desorden a nivel nacional, con el territorio dividido entre lo que le llamábamos en ese momento los caciques, los autodenominados generales. Se practicaba básicamente emulando el sistema europeo de los feudos, y realmente hacía falta en ese momento, para abrirle las puertas al progreso en República Dominicana, pues centralizar el gobierno, formalizar los procesos de la institucionalidad y demás, y eso exigió una estructura gubernamental que estuviera a la par con la envergadura de la tarea. Pero eso es historia pasada, ya nosotros estamos en otro momento histórico, y entiendo que lo más saludable para la República Dominicana y para el mundo es el sistema democrático, y nuestras propuestas en todo el sentido de la palabra lo que aspiran es justamente a imponer un sistema enteramente democrático, entendiendo que es lo que le hace falta a la República Dominicana en este momento histórico. Eso está muy bien, Ramfis, pero hacía yo la mención o la contextualización, porque a veces lo que sucede también con algunos regímenes, como pasa en Cuba o en Venezuela, es que lamentablemente, amparándose en determinadas cuestiones, hacen una demonización de determinadas ideologías, aparte de la falta de libertades, porque hablando de gobiernos militares, en los años 70 también en algunos lugares, como en Argentina, hubo gobiernos militares que combatieron a una guerrilla que estaba adoctrinada y formada en Cuba o en la Unión Soviética para implantar el comunismo a nivel global, ¿no? Esto también hay que decirlo. No, absolutamente. Yo siempre he sido muy claro en marcar la diferencia, o ser específico en delimitar lo que es un gobierno militar de derecha y un gobierno militar de izquierda, como hemos visto en Cuba, como hemos visto en diferentes partes de Latinoamérica, como que bien nos señaló, como tenemos incluso hoy en Venezuela. Y está claro que si nosotros hacemos un análisis, diría yo que con una objetividad, se puede ver que todos los gobiernos militares de izquierda han sido destructores verdaderamente, no constructores, que fue un momento histórico que nosotros vivimos y que entiendo se aprovechó en Latinoamérica, porque pese a los vicios que le podemos señalar a todas las dictaduras, porque todas las dictaduras inherentemente tienen vicios. Creo que todos los regímenes, pero específicamente las dictaduras, tienen marcadas diría yo, negativos, pero no podemos dudar su aspecto positivo en materia de desarrollo, en materia de progreso, en materia de crear los estamentos para una democracia. Como en todos los países, dimos la oportunidad a dar ese paso en donde imperaban los gobiernos dictatoriales. Sin embargo, vimos también como luego de ese periodo donde imperaban los gobiernos militares de derecha, la entrada de gobiernos militares como en Cuba de izquierda, que fueron enteramente destructores, tomando un país que justamente era un ejemplo para el Caribe de progreso, de abundancia económica y demás, y justamente producto de la apatía de esos gobiernos, que pierden la noción, el contacto del pueblo, porque pierden, diría yo, que la sensibilidad
ante el pueblo en algunos aspectos, pues hay un resurgimiento, una reacción a esa acción de derecha que hemos visto lo nocivo que ha sido para Cuba. Pero yo creo que hay que marcar la diferencia, pero en este momento tenemos que hablar de democracia y más democracia, porque es lo que nosotros tenemos que afianzar en estos países. En Venezuela es muy lamentable lo que estamos viendo hoy, que ha sido la imposición de un gobierno totalitario, pero que ha sido altamente pernicioso para el pueblo de Venezuela, que ha acabado con los recursos del petróleo, que ha acabado en gran parte el desarrollo que hubo, donde vemos que lo ha sumergido este gobierno a la pobreza, pese a los números que ellos quieren propagar. Ha sido un gobierno enteramente destructor, y en Cuba, bueno, está más decir que pese a un gobierno, una estructura educacional y en materia de salud, que hemos visto ciertos avances producto del apoyo económico de algunos países, pues en general el país vive colectivamente, diría yo, que una miseria insostenible en este momento. Ajá. Ahora, Ramfis, ¿qué puede decirme de su plataforma de campaña? ¿Cómo ve la situación de República Dominicana hoy en medio de este sobrevuelo de cuestiones sensibles, la justicia, el tema del narcotráfico, la corrupción, las necesidades del pueblo, también los rumores que por allí dan vuelta sobre el tema Haití? Bueno, pues en la República Dominicana he mantenido que nosotros estamos viviendo una dictadura revestida de democracia, pero sin lugar a dudas que una dictadura de partidos, donde hemos visto una polarización de todos los elementos políticos. Gobierno, diría yo, el partido oficial, se ha dedicado a desarticular todos los movimientos políticos, se ha dedicado a comprar a todos los funcionarios de diferentes partidos políticos, se ha dedicado a difundir masivamente un sistema clientelista donde el pueblo se siente incluso, diría yo, que comprometido con los estamentos de poder simple y sencillamente porque los han comprado con una tarjeta de solidaridad que les da unos 500 pesos, unos 800 pesos, igual a unos $20 estadounidenses para los radioescuchas que no conocen bien lo que es el valor del peso dominicano, pero realmente a unas condiciones infrahumanas y producto de ese afán por el poder han afianzado ese sistema, y hoy vemos realmente que todos los partidos políticos son cómplices de este sistema, que el oficialismo tiene control de los tres poderes del Estado, es decir, el ejecutivo, el legislativo y el jurídico, y vemos hoy una ciudadanía inconforme porque hemos visto ya un desgaste político luego de 4 gestiones de este partido, y se está empoderando. Poco a poco ya está perdiendo el miedo, poco a poco está aprendiendo a exigir de su gobierno lo que la Constitución de la República Dominicana nos garantiza. En los últimos años hemos visto un endeudamiento o el crecimiento vertiginoso del endeudamiento, donde en el año 2004 ostentábamos una deuda de aproximadamente $6,000 norteamericanos. Hoy por hoy esa deuda asciende a $50,000 millones, incluso hoy se colocaron casi $2,000 millones en bonos del Estado, parte en la bolsa de valores norteamericana, o sea que ya superamos los $50,000 millones en endeudamiento. Según los organismos internacionales que estudian el mal endémico de la corrupción, incide en el Producto Interno Bruto un 5 o 6%, estamos hablando un 25% del presupuesto que se nos va en malversación de fondos del Estado, y la deuda pública que se come un 23 o se comió en el 2017 23,5% de nuestro presupuesto. Estamos hablando que la mitad de nuestro presupuesto se va en corrupción y en endeudamiento, o sea que estamos enfrentándonos a una situación calamitosa, caminando por un callejón sin salida, al menos que llegue un gobierno responsable que logre erradicar, que logre frenar la corrupción y encamine entonces el país por un proceso de renegociación de la deuda pública con una moratoria, que es lo que nosotros proponemos,
para luego impulsar el crecimiento económico, retomando el campo dominicano, impulsando una reforma agraria masiva, donde cuando nosotros pagamos la deuda pública, para dar un ejemplo, el sector agrícola incidía en nuestro Producto Interno Bruto un 51%, hoy en menos del 6%, porque nos han querido convertir en un país de servicios. De modo que tenemos una tarea importante por delante en materia, evidentemente, de delincuencia. Hoy tenemos una tasa de homicidios que sobrepasa las 3.000 personas por año, una cantidad inverosímil verdaderamente, un clima de inseguridad intolerante, donde la vida humana no vale nada, matan a cualquiera para robarle un celular, de modo que es una situación que merece todo el ahínco y todo el empeño del gobierno. Y nosotros para ese problema tenemos la solución clara y contundente, que es reformar las fuerzas castrenses, las fuerzas policíacas del país, dignificando esas fuerzas que hoy han sido denigradas, pisoteadas por el gobierno, donde un militar y un policía gana 9.000 pesos, que estamos hablando de menos de $200 al mes, cuando la canasta básica de la República Dominicana para una familia promedio es de 29.000 pesos, es decir, unos 300 pesos prácticamente, perdón, $300 norteamericanos. O sea que estamos hablando de que son condiciones absolutamente inaceptables. Nosotros estamos proponiendo para que cada militar gane aproximadamente unos $1.000 para darle la capacidad o la posibilidad de poder vivir cómodamente, pagar la canasta básica, su propiedad, y darle una mano, realmente un espaldarazo a la fuerza castrense con formación, capacitación, equipamiento, la posibilidad de comprar su casa. Y yo creo que eso va a ayudar a mermar realmente la delincuencia en el país, porque estos jóvenes que incursionan en estas fuerzas merecen ese apoyo. Y asimismo hay que erradicar, diría yo, que la situación socioeconómica, puesto que la penuria que vive el país incide también en la alta tasa de la delincuencia. Ese es un problema que impera de manera determinante en el país. Y ahora, último, cerrar con el tema de importancia de Haití, que merece nuestra atención también. Exacto. Sí, adelante. En ese sentido le diría yo que es lamentable ver cómo la prensa internacional se ha enfocado única y exclusivamente en la miseria de Haití, en la problemática haitiana, sin hacer un enfoque justo y balanceado, hablando realmente de la situación en la República Dominicana, donde somos un país pobre, cuyos recursos han sido devastados justamente por la invasión pacífica y no pacífica del país vecino, donde hoy por hoy vemos una población de 10 millones de dominicanos y una invasión que nos ha legado más de 3 millones de inmigrantes asentados irregularmente en el territorio dominicano, que se llevan el 70% de los recursos de salud, se llevan un 40% de los recursos de educación, inciden de una forma perentoria en lo que es la delincuencia del país. Vemos el clima de inseguridad que se ha creado producto de esa invasión territorial, y nosotros entendemos que siendo un país libre y soberano tenemos el derecho de consolidar nuestras delimitaciones fronterizas, y nosotros tenemos que resolver esa crisis migratoria de una forma tajante, no solo por el hoy, sino por el futuro de la patria. Y lo que proponemos en ese sentido es lo mismo que señalamos para el tema de la delincuencia, que es fortalecer nuestras fuerzas castrenses y cerrar la frontera y empezar un sistema colectivo de repatriación de todos los inmigrantes asentados ilegalmente en la República Dominicana, y entonces empezar un proceso de documentar, de visar a aquellas personas que quieran venir a la República Dominicana a trabajar de una forma decorosa, pero para aportar a la República Dominicana, no a llevarse nuestros recursos. Nosotros tenemos que abogar por los dominicanos, que hoy por hoy tenemos una tasa de pobreza por encima del 50%. Tenemos que darle una mano amiga a esos dominicanos, que el presidente tiene la responsabilidad de cuidar de sus hijos, y pese a ser una familia
cristiana como lo somos en República Dominicana, nosotros entendemos que la caridad empieza en casa. Y antes de mirar al país vecino, tenemos que cuidar por nuestros hijos y estar seguros que nuestros hijos estén comiendo, que nuestros hijos tengan educación, que nuestros hijos vivan en un clima de seguridad y garantizarles el bienestar y el porvenir de la patria. Y por último, para poder consolidar ese proyecto ya con miras hacia el futuro, nosotros vamos a construir un muro que recorra toda la frontera de norte a sur para que nosotros podamos preservar nuestra dominicanidad, que hacer que respete nuestra soberanía y para que ningún nacional de Haití se pueda cruzar a la República Dominicana como lo hacen hoy, que tenemos miles de parturientas que cruzan todos los meses para parir en República Dominicana, como vemos que vienen muchos haitianos a quitarle el trabajo, el empleo a los dominicanos. Tenemos que hacerlo porque lamentablemente hoy por hoy la situación ha llegado a unos niveles inaceptables que han resultado altamente nocivas para el país, para el pueblo dominicano, para nuestras finanzas, seguridad y demás. No somos xenófobos, no somos antihaitianos y menos racistas. Nosotros lo que somos es enteramente pro-dominicanos y tenemos el derecho de abogar por los nuestros. Yo apoyo toda la ayuda que le puedan dar a la República de Haití y le he dicho a todos los organismos internacionales, enfoquen sus esfuerzos en ayudar a Haití. Nosotros los dominicanos no necesitamos ayuda. Lo que necesitamos es que nos dejen trabajar. Vamos a ayudar a Haití, pero a Haití en el territorio haitiano y a la República Dominicana que nos dejen trabajar y que nos dejen consolidar nuestras reivindicaciones y hacer lo que nosotros tenemos que hacer para preservar nuestro futuro. Claro, Ramfis, porque la cuestión es que en muchos países de Latinoamérica no funciona la ley, no funciona la justicia, ¿no? Es ahí un tema, y también en relación a lo que señalaba, me parece un motor fundamental que se procure la cultura del trabajo y que también a lo mejor vuelva a ese país el tema de la instrucción cívica o el servicio militar que saque también o rescate a los jóvenes de la delincuencia o de la droga, porque hay un plan global del denominado Nuevo Orden Mundial, por allí hay un señor como George Soros y demás que ha promovido certeramente la destrucción de los ejércitos nacionales. Lo nacional es mala palabra. Así es, lo que realmente hemos visto en los últimos años es que ha habido una política de apertura fronteriza, donde la gente quiere hablar de un mundo global, universal y demás, pero realmente vemos que ese modelo simplemente no funciona, porque en Europa incluso se está desmantelando. Vimos ahora con la salida de Londres o de Inglaterra de la Comunidad Europea, hay otros países que están altamente descontentos con esa política, porque cuando nosotros vemos ese modelo donde todo el mundo lo que viene es de los países pobres a los países ricos a usurpar la economía, a aprovecharse de las condiciones que esos países han luchado durante tantos años para alcanzar, simplemente no funciona. Es un problema de mentalidad socialista lo que ha emanado y lo que ha tratado de crear ese nuevo orden social. Yo creo que los antecedentes de George Soros son muy claros y contundentes, y creo que ese señor podría hacerle a todos un gran favor retirándose del mundo de la política y dedicándose a los negocios, que le ha ido muy bien porque su política le ha ido muy mal y le ha hecho un gran daño al mundo y a la población de todos los países del mundo. Nosotros hemos visto que es un modelo retrógrado que simplemente no funciona. Todos los países, si vemos a través de la historia, justamente lo que se está promoviendo es volver a la antigüedad, a los tiempos medievales, donde los países que hicieron justamente se enfrentaban en conflagraciones bélicas. ¿Para qué? Para delimitar sus fronteras, para conquistar
territorios para ellos mismos. Entonces, eso es lo que se está promoviendo, un caos, un sistema anárquico que hoy por hoy no debe existir ni en la semejanza ideológica de ningún país del mundo. Nosotros tenemos que reponer el orden, la disciplina, porque ese desorden que promueve esa ideología política, lo único que hace es que incide, que ha incidido en muchos países como es en la República Dominicana, en la destrucción de las familias, en la delincuencia de la juventud. Y hoy en la República Dominicana, lamento decirle que la juventud está pasando por un momento muy delicado. Hoy vemos que los jóvenes caen en el consumo de drogas, en la delincuencia. Se ha perdido el núcleo familiar, se ha perdido incluso la fe en Dios. Y yo he dicho que la República Dominicana es el único país cuya bandera tiene la Biblia como el centro, como el escudo. Nosotros fuimos creados bajo el lema de Dios, patria y libertad. Y nosotros, nuestro partido, el Partido de Esperanza Democrática, tiene la fe de que nosotros lograremos nuestro principal cometido, que es volver a poner a Dios en los estamentos del poder. Que Dios va a retomar el control de ese país y nos va a ayudar a reordenar a la República Dominicana. Pero nosotros tenemos que poner nuestra parte también, nuestro granito de arena. Hay un modelo de desarrollo para la juventud que a mí que yo admiro mucho, y es el sistema en Noruega. Y nosotros lo vamos a emular. En Noruega, ¿qué es lo que están haciendo? La juventud andaba en buen dominicano manga por hombro, es decir, que andaban por la calle sin ningún tipo de norte que le ofreciera algún tipo de desarrollo intelectual, en ningún tipo de crecimiento, ningún tipo de educación, simplemente delinquiendo en las calles. Entonces, ¿qué hizo el gobierno de Noruega? Dijo, nosotros vamos a poner el ejemplo y le vamos a demostrar a los padres que ellos son los principales responsables de la formación de sus hijos. E impusieron un toque de queda para todos los niños de 16 años para abajo. Nosotros vamos a hacer lo mismo, un toque de queda para que los niños que anden por las calles se van a detener y los padres van a tener que ir a buscarlo. Luego que pase 2 o 3 veces, los padres se van a sancionar con una multa de algún tipo para que ellos poco a poco empiecen a entender que los hijos se forman, se educan en la casa. Es la primera escuela, ¿no? Claro, absolutamente. Y lo otro que vamos a hacer, porque uno de los problemas que nosotros tenemos en República Dominicana con el tema de educación es la incidencia del abandono, de la deserción, y eso se debe justamente, según los diferentes estudios, como lo es la PNUD de las Naciones Unidas, por la desigualdad social, porque nosotros, emulando ese mismo sistema, vamos a designar a cada uno de los estudiantes un presupuesto mensual, para que luego de concluida la jornada escolar, ellos puedan escoger un club de pelota, si es su deseo participar en pelota, si quieren un desarrollo intelectual, les gusta la pintura, les gusta la música, pues les vamos a dar un presupuesto para que ellos puedan, aún, o mejor dicho, independientemente de su clase social, de su nivel de riqueza o su nivel económica, puedan ir y disfrutar de una educación que les va a dar una formación intelectual que va a ayudar a ese joven a desarrollarse y va, por ende, a darle una formación a nuestra juventud para formar el futuro de la patria dominicana. Nosotros vamos a tomar esa juventud, nosotros vamos a imponer la moral y cívica de nuevo en la escuela, y asimismo la educación obligatoria hasta el 12º grado para contar con una juventud educada, y encima de eso evidentemente hace falta la participación en la milicia obligatoriamente para que cada cual pague su cuota a favor de la patria, porque hay que volver a imponer ese orgullo en nuestra nación y en nuestro símbolo patrio también. Ajá. Interesante, Ramfi, porque se transmite también que claramente usted no va a seguir los mandatos mundiales que están promoviendo desde hace tiempo de la ideología de género, del no respeto al niño por nacer. No, óigame, nosotros tenemos que cambiar y tenemos una responsabilidad. Y muy interesante que usted traiga esa colación. Realmente el enfoque mío ha sido siempre en República Dominicana.
entendiendo que es un país que necesita desesperadamente de cambiar el rumbo del gobierno para poder realmente solventar todos los problemas que hoy por hoy no nos tienen realmente a la deriva. Pero interesantemente, en una reunión que tuvimos cerca de acá en New Jersey hace un par de meses, un ciudadano colombiano se me acercó, me deseó muchísima suerte y me dijo: óigame, señor Ramfi, yo le deseo la mejor de las suertes, el mayor de los éxitos, y realmente yo sé que todo lo que usted haga en República Dominicana nos va a favorecer en Colombia. Realmente me puse a sopesarlo al momento, pero le pregunté: ¿y por qué usted me dice eso? Me dice: óigame, porque yo sé que usted va a hacer un buen gobierno y yo sé que usted va a cambiar el rumbo de la República Dominicana y que usted va a aplicar los mecanismos en su gobierno que van a favorecer el respeto a los valores tradicionales, el respeto a la vida, el respeto a los derechos inalienables de la Constitución y toda esa serie de cosas que nos hacen falta en Latinoamérica. Es decir, que su gobierno va a repercutir no solo en el Caribe, no solo en la República Dominicana, sino que en Sudamérica y en todos los países del mundo que, con el favor de Dios, nos van a ver como un modelo, como un referente de una nación ordenada, disciplinada, desarrollada, democrática y progresista. Uh-huh. El lema del Partido Esperanza Democrática persigue moralidad, equidad, nacionalismo y busca devolver el orden, patriotismo, seguridad y justicia a los dominicanos. La verdad que podíamos estar varias horas, Ramfis, en este encuentro conversatorio, pero me gustaría coronar con un saludo, mensaje especial para los dominicanos, pero también para todos los hispanoparlantes que lo están escuchando ahora mismo desde Estocolmo al mundo por la radio. Bueno, en primer lugar, realmente muy complacido por la oportunidad de compartir con usted por este interesante diálogo. Exhortarle a todos los dominicanos que estén muy atentos de los procesos políticos en la República Dominicana, porque el 2020 va a ser un año crítico para el país, va a ser un año que puede cambiar el rumbo de una forma catastrófica o asimismo de una forma exitosa para el país. Y yo abogo por el segundo. Yo entiendo que nosotros tenemos todas las de ganar en este momento y que el pueblo dominicano se está despertando de un gran letargo y está retomando el control de su país. Y así mismo todos los amigos latinos, porque tengo grandes amigos de todos los países del mundo. He tenido el honor, el privilegio de viajar por tantos países y de contar como grandes amigos personas de Colombia, de Argentina, de Venezuela, de Ecuador, de todos los países que me han recibido con tanto cariño y con tanto calor, y justamente nos han dado una mano amiga en este proyecto también. A todos ustedes y sobre todo los latinos allá en Europa, que es otro punto donde me siento yo como en casa, puesto que nosotros viajábamos mucho en los años de mi niñez, porque mi abuelo vivía allá en España y en Francia viajábamos mucho. Pues a todos esos amigos le doy un fuerte abrazo y pidiéndoles a todos que estemos atentos, porque estamos viviendo tiempos muy difíciles. Estamos viendo que las imposiciones de estos que pretenden ordenar o reordenar los estamentos de nuestro planeta están tomando una importancia, están tomando un rumbo muy serio que debemos de estar a la alerta. Nosotros tenemos que trabajar en conjunto para retomar los valores tradicionales, mirar hacia Dios sobre todo, que es el dador de vida y es quien puede, en todo el sentido de la palabra, cambiar el rumbo del país, y es a quien nosotros todos debemos de buscar todos los días. Yo soy un fiel creyente en Dios. Todo lo que yo hago, lo hago justamente por su mandato y estoy en este proyecto porque así me lo ha instruido y me ha ido abriendo todas las puertas, de modo que le pido a todos ustedes que no pierdan la fe, que estamos viviendo tiempos difíciles, que tenemos que empoderarnos todos, siempre con mucha fe en Dios, que es lo más importante. Y les mando un fuerte abrazo, un gran saludo y que nos visiten todos en nuestra página, nuestra red, que es www.toyconramfis.com, para que ahí puedan buscar todas las informaciones inherentes a nuestro proyecto y estar al tanto de todo lo que nosotros hacemos y el diario acontecer de nuestro gran proyecto.
Muy bien, Ramfi, que Dios siga guiando el camino hasta cada momento. Bendiciones. Amén. Bendición para todos.